Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Aleluya, que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Dios bendiga a cada amigo, cada vecino. Dios bendiga cada negocio. Aleluya, que el Señor sea glorificándose en esta noche en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Aleluya. Bueno es para nosotros estar aquí, ¿verdad? Aleluya. Bueno es, amigo que me escuchas, escuchar, aleluya, la palabra del Señor en esta noche. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado. Aleluya. Es un honor estar aquí nuevamente, es una bendición para nosotros. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos el ministerio, aleluya, Vida Nueva. Estamos ubicados en la carrera 8, entre calles 19 y 20, barrio San José. Allí, aleluya, les tendemos la invitación. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos con las puertas abiertas para todo aquel, aleluya, que se acerque a escuchar palabra de Dios, a todo aquel que necesite, anhele un consejo, aleluya, la dirección de Dios. Allí el Señor tiene las puertas abiertas para todo aquel que lo necesite. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Para mí es un honor estar nuevamente en este barrio trayendo, exponiendo la palabra del Señor. Ciertamente es un privilegio, un honor, amigo, vecino, aleluya, poder traer nuevamente el mensaje que el Señor a través de su Santo Espíritu ha inspirado para que nosotros, aleluya, le conozcamos. Bendito sea el nombre del Señor, y quiero entrar sin más preámbulos al mensaje que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Aleluya. Y yo quiero leer para usted, compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 25. Aleluya. Y yo voy a leer para usted la palabra del Señor. Aleluya, en esta noche, la cual leo con la bendición y dirección del Dios Todopoderoso. Aleluya. Leo para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey. Póngase cómodo, aleluya. Esté atento al mensaje que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El pasaje que leíamos, aleluya, nos habla de un evento muy importante, de un evento el cual para la humanidad, para el hombre, fue algo especial, fue algo, aleluya, que enmarcó, bendito sea el nombre del Señor, nuestras vidas. Este evento, acontecimiento, aleluya, el cual es el nacimiento de un varón, el cual fue llamado Juan. Este hombre vino a este mundo por promesa de Dios. Fue un milagro de Dios. Juan fue un hombre el cual fue concebido por parte de Dios con una promesa poderosa, la cual le fue dada a sus padres, ¿verdad? Sus padres creían que ya no iban a poder tener hijos, ya que Elizabeth era estéril. Y ellos oraban, clamaban. Dice la palabra que ellos venían del linaje sacerdotal, del linaje de Aarón, y oraban porque como sacerdotes ellos eran encargados de las liturgias en el templo, y allí oraban. Y pues imagina uno, ¿verdad?, que no teniendo hijos, oraban al Señor para que el Señor les diera el privilegio de tener un hijo. Y el Señor les envía un ángel, el cual les da una palabra, la cual, aleluya, les dice que en su tiempo, en el tiempo del Señor, ellos iban a tener un hijo, y que este iba a ser un varón lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, y que iba a ser grande en medio de aquel pueblo, Israel. Este hombre, aleluya, llegó a este mundo. El Señor cumplió su promesa, le dio a aquellos varones un hijo, el cual nace, aleluya, y fue criado, bendito sea el nombre del Señor, con un propósito, con un llamado. El Señor había traído a Juan a este mundo con un propósito, con un llamado, con una misión. Le había dado un ministerio, le había encargado una misión. Juan viene a este mundo, aleluya, enviado por Dios a cumplir con una misión importante, con una misión, aleluya, muy valiosa. Y era la misión de preparar el camino para el Mesías Salvador que venía para esta tierra. Juan era el encargado de preparar, aleluya, al hombre, al ser humano. Juan era el encargado de hablarles, de testificarles de que detrás de él venía uno, el cual era más grande que él, el cual era aquel del cual ellos
tanto, aleluya, habían hablado, al cual ellos tanto habían esperado. Ellos, aleluya, verían la venida del gran rey, del Mesías de Dios que tanto esperaban. Y Juan era el encargado, aleluya, de dar testimonio, de dar a conocer, de presentar a aquel pueblo de que el tiempo había llegado, de que era el tiempo el cual ellos tanto habían esperado, en el cual verían al Rey de Reyes, al Salvador, al Mesías. Esa era la misión de aquel varón llamado Juan, el cual hoy conocemos como Juan el Bautista, porque una de sus deberes, aleluya, una de las cosas que él hacía en esta tierra era bautizar en agua. Era, aleluya, de bautizar a aquellos hombres en el Jordán en agua. Por eso es conocido como Juan el Bautista. De este hombre, aleluya, es de quien le estoy hablando en este momento. Tenía una misión importante, tenía un llamado importantísimo, un ministerio de parte de Dios, el cual era algo, aleluya, que iba a cambiar la historia de esta humanidad, la historia del hombre, la historia del ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque Juan empezaría, aleluya, lo que es el ministerio de Jesucristo en esta tierra. Él empezó a presentarlo, él empezó a testificar de él, a darlo a conocer, a presentarlo, para que cuando Cristo viniese, para que cuando Cristo se manifestare, aleluya, aquellos hombres pudiesen reconocerlo, aquel pueblo pudiese saber que ese era el hombre del cual Juan les había hablado, del cual, aleluya, la palabra les había profetizado, que ese varón era el hombre que ellos tanto habían esperado, era el hombre por el cual le habían pedido tanto a Dios, aleluya. Y esa era la misión de Juan el Bautista: testificar de Cristo a aquel pueblo, para que aquel pueblo conociese al Señor Jesús, o reconociese al Señor Jesús cuando Él llegase a este mundo. Y ciertamente Juan cumplió, aleluya, al pie de la letra su ministerio. Juan cumplió a cabalidad con su llamado. Juan testificó de Cristo. Juan presentó a Cristo. Juan hablaba de Cristo para que el pueblo judío supiese que el tiempo de la visitación de Dios había llegado y que Él era aquel del cual las profecías hablaban, aleluya, en cuanto a que iba a preparar el camino para el Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Juan cumplió con cabalidad, con excelencia su llamado, aleluya. Y el nombre de Juan viene de una palabra hebrea, la cual significa aquel que está lleno de la gracia de Dios. Miren lo hermoso del significado del nombre Juan. Viene de una palabra hebrea, la cual significa aquel que está lleno de la gracia de Dios, o Jehová es misericordioso. Mire la simbología que había en aquel hombre. Era aquel que estaba lleno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se iba a empezar a derramar en aquel pueblo. Iba este mundo a entrar en una nueva dispensación, la cual era la dispensación de la gracia de Dios. Pasaba de la dispensación de la ley y entraba esta humanidad, este mundo,
a la dispensación de la gracia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. A eso vino Juan el Bautista. Hoy es muy importante saber que igual que Juan el Bautista, a Juan el Bautista se le hizo un llamado, a Juan se le hizo un llamado. A Juan, aleluya, se le hizo un llamado a un ministerio poderoso. Se le dio una responsabilidad de predicar el camino al Señor Jesús por parte de Dios. A Juan se le dio la responsabilidad de predicar de Cristo, de presentar a Cristo, de hablar de Cristo, de dar a conocer a Cristo, para que cuando Cristo llegase, a que el pueblo le conociese, a que el pueblo supiese que era aquel hombre del cual Juan les estaba hablando, y que aquel hombre del cual Juan les estaba hablando era el Mesías Salvador que venía para esta tierra, que venía para este mundo. Era Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor de señores. Así también a la iglesia de Cristo se le ha dado la orden de predicar esta palabra. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18 nos habla esto. Bendito sea el nombre del Señor. Para dar testimonio a esta humanidad del tiempo en el cual estamos viviendo. Son ministerios importantes. Y así como el ministerio, el llamado de Juan por parte de Dios, aleluya, marcó la historia de la humanidad, así también el llamado, el ministerio, la orden que Dios le ha dado a su iglesia, que el Señor Jesucristo le ha entregado a su iglesia, aleluya, ha de marcar la historia de esta humanidad. Son llamados similares. De hecho, Juan es un tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Juan es un tipo de la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa. Porque el llamado de la iglesia, al igual que el de Juan, es el de dar a conocer a Jesucristo, es el de presentar a Jesucristo, es el de dar a conocer a Jesucristo, es el de testificar de Jesucristo, de traerle al hombre, al ser humano, aleluya, presentarle al ser humano a ese Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, sin importar el costo, la dificultad, la lucha, qué sé yo, la prueba. Es un deber, es un llamado. El Señor dijo, aleluya, en Marcos 16, 15 y 18, id y predicad la palabra a toda nación, a toda lengua, a todo pueblo, a toda raza, a todo hombre que tenga oídos para oír. Es una orden, es un deber. Ese es el llamado de esta iglesia que Cristo ha comprado con su sangre preciosa. Este es el llamado, aleluya, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, el de predicar la palabra, de dar a conocer a Cristo, de anunciar a Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y no es fácil, como a Juan tampoco le fue fácil, aleluya, a Juan le costó mucho,
amigo que me escuchas, y por qué le costó mucho a un hombre como Juan el Bautista predicar de Cristo, anunciar a Cristo, presentar a Cristo, testificar de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra nos enseña que el Señor es santo, 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 y que sin santidad nadie le puede ver. Y implica el predicar a Cristo, llevar la palabra tal como Cristo la da, como Dios la da, como el Padre nos la ha entregado. Toca, aleluya, presentar la palabra tal cual el Señor la dio, tal cual el Señor la entregó. Y, amigo que me escuchas, aleluya, Juan lo cumplió a cabalidad. Predicaba la palabra, anunciaba a Cristo, bendito sea el nombre del Señor, pero chocaba con cierta parte, con cierto, aleluya, con ciertas personas. ¿Por qué? Bueno, porque Juan cumplía a cabalidad su llamado, y aquellas personas que venían a él para ser bautizadas, para buscar un consejo, para buscar quizás oración, para buscar, qué sé yo, una consejería, Juan les daba el mensaje como el Padre se lo daba. De Juan salía, de su boca salía la palabra que el Espíritu Santo de Dios ponía en él, y la palabra, aleluya, llegaba tal cual el Señor la daba. Y como por ejemplo, aleluya, había un rey, un gobernador, el cual tenía una mujer, la cual no era de él, la cual esa mujer, la cual ese hombre con esa mujer estaban en adulterio. Y la palabra enseña que Juan les reconvenía. La palabra enseña que aquel hombre buscaba a Juan para oírle. Aquel hombre, aleluya, buscaba a Juan para que Juan le predicase. Pero Juan, aleluya, le predicaba la palabra y le decía que le era necesario que dejara a aquella mujer porque estaba en adulterio, porque aquella mujer no le pertenecía. Él, aleluya, en ese momento estaba en adulterio. Y claro, esa palabra a aquel hombre, aleluya, no le simpatizaba mucho, y menos a aquella mujer, aleluya, que sabía que también estaba en adulterio con aquel hombre, porque ella tenía un esposo. Y esta palabra le costó la vida a Juan. Esta palabra le costó la vida, el que Juan reconviniera a aquella relación, aleluya, trajo o condujo a que aquel hombre, aleluya, cayese bajo la injusticia del corazón duro del ser humano, del duro corazón del hombre. ¿Por qué? Porque aquella mujer, al no gustarle lo que salía de la boca de Juan, lo que Juan le predicaba, aleluya, comenzó a maquinar un plan para quitarse de encima a Juan, porque Juan le estaba dañando el negocio con aquel rey, con aquel gobernador. Y dice que usando a su hija, aleluya, a la cual envió a una fiesta en la que estaba aquel gobernador, dice la palabra, oiga, mire lo tremendo, ¿verdad? Tomó a su hija como un instrumento para que el rey accediera a lo que ella quería hacer. Y dice que envió a la niña, y la niña empieza a bailar eróticamente ante aquellos hombres. Y la niña empieza a bailar de una forma obscena, yo diría que hasta vulgar, ante aquellos hombres, los cuales al ver los movimientos de la niña, al ver el baile de aquella niña, aquellos hombres pues estaban encantados, estaban con la boca abierta viendo lo que estaba sucediendo con aquella joven, con aquella niña. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquellos hombres estaban totalmente encantados con el baile de aquella niña.
Y claro, el gobernador, aleluya, cae en la trampa y le dice a la niña: pídeme lo que tú quieras que yo te lo doy, aún hasta la mitad de mi reino te lo entrego. La niña fue donde su mamá, le dijo: el gobernador me dijo que me iba a dar hasta la mitad de su reino si yo se lo pedía. ¿Qué pido? La niña, instruida por su mamá, vuelve donde el gobernador, ya con una maquinación, con un plan maléfico, aleluya, el cual su mamá ya le había planteado, le había mostrado. Llega donde el gobernador y le dice al gobernador: entrégame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Mire lo que conlleva el pecado. Mire lo que conlleva el no aceptar la reconvención de Dios, la palabra de Dios, la santidad de Dios. ¿A dónde lleva? Aleluya, a que aquel hombre justo, a que aquel hombre de Dios, a que aquel hombre con un llamado poderoso, a que aquel hombre, aleluya, cuyo propósito en esta tierra solo era dar a conocer a Cristo, presentar a Cristo, testificar de Cristo, ahora tuviese su cabeza en un plato, porque fue decapitado por orden de aquel gobernador, a causa de la maquinación de aquella mujer que no aceptó la reconvención de Juan el Bautista por su pecado. Y esto cuesta, ¿oyó? Esto cuesta, a este nivel cuesta, esta palabra cuesta. Por eso, aleluya, la iglesia del Señor Jesucristo muchas veces es vista como bicho raro. Muchas veces nosotros los predicadores, aleluya, somos vistos como, qué sé yo, aleluya, algo raro, exótico, sin oficio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hay que predicarla tal cual como el Señor nos las da. Y la palabra dice, aleluya, que sin santidad nadie verá al Señor. Y a Juan le costó, a Juan le costó. Pero se sigue predicando, se seguirá predicando, aleluya, porque el deber, el ministerio, el llamado, la orden que Cristo le ha dado a su pueblo es de predicar, de testificar que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas, que pronto viene el Señor, aleluya. Y sabe algo, aleluya, no nos importa, amigo que nos escucha, morir por Cristo. De hecho, miles ya han morido por predicar esta palabra. Miles ya han sido decapitados, ajusticiados, aleluya, encarcelados, quemados por predicar a Cristo. Pero seguimos adelante, porque la palabra del Señor nadie la detiene, nadie la detiene. ¿Y sabe por qué? Aleluya, porque nuestro deber es dar a conocer que Cristo viene pronto. Juan cumplió, la iglesia va a cumplir, está cumpliendo, aleluya. Juan anunció a aquel pueblo que venía su Mesías Salvador. Aquel pueblo lo ignoró, aquel pueblo no lo reconoció, aquel pueblo, aleluya, cuando vio a Cristo en su gran mayoría, no lo aceptaron. Porque simple y llanamente, aleluya, no aceptaron el llamado de Dios, no aceptaron la palabra de Dios, rechazaron a aquel que Dios había mandado para salvar nuestras vidas del pecado, para hacernos, aleluya, benditos al nombre del Señor, hombres y mujeres nuevos, reconciliarnos con el Padre. Aquellos hombres no lo aceptaron y tristemente, aleluya, terminaron crucificando al Salvador de este mundo. Tristemente, tristemente, lo rechazaron,
lo rechazaron. Pero un remanente, un pequeño grupo de hombres. La palabra nos enseña que primero fueron 12. La palabra nos enseña que después de esos 12, aleluya, fueron 70. Y después de esos 70 fueron más de 500, los cuales se esparcieron por todo el mundo, por todas partes, por todos lugares, trayendo esta palabra a todo aquel que tiene oídos para oír, anunciando esta palabra a toda alma que vive, a todo pueblo, nación, lengua, porque es la orden que el Dios Todopoderoso nos ha dado. ¿Y sabes algo, amigo que me escuchas? La palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice de la siguiente manera: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Escuche, palabra de Cristo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Bueno, pero ¿testimonio de qué? ¿Testimonio de qué? De que hay un Cristo, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Salvador, aleluya, en el cielo, que te ama, que me ama, que puede perdonar nuestros pecados, que tiene salvación para todo aquel que a Él viene, para todo aquel que en Él cree. Tiene el poder de darle una vida nueva, de salvarle, aleluya, de hacerle un hombre, una mujer nueva. Testimonio, aleluya, de que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucitó, aleluya, para darnos vida eterna. Testimonio de que viene pronto. Testimonio de que viene fin para este mundo. Testimonio, aleluya, de que pronto vendrá el fin para este mundo. Testimonio de que Cristo pronto arrebatará su iglesia, se la llevará, la sacará, porque viene grande tribulación para este mundo. De eso te estamos testificando hoy. Y sigue diciendo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te está dando cuenta, amigo, de qué estamos testificando hoy? Oiga, lo que hoy estamos haciendo, amigo que me escuches, es señal de que viene el fin. Es una señal de que la iglesia del Señor Jesucristo está en este parque en esta noche. Es una señal de que pronto viene el fin para este mundo, porque todo está cumplido, porque las señales que el Señor nos ha dejado en su palabra, para que nosotros conociésemos el tiempo del fin, para que nosotros supiésemos cuándo sería el fin de este mundo, ya están cumplidas. Y por eso la iglesia del Señor Jesucristo está cumpliendo con el ministerio, está cumpliendo con el llamado que el Padre le ha hecho, que Cristo le ha hecho, aleluya, de predicar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios, de dar testimonio al mundo, aleluya, de que pronto viene el fin para este mundo, de que el fin de este mundo está cerca. Y así como Juan el Bautista cumplió su llamado, cumplió con la palabra que el Padre le dio, aleluya, con el ministerio que el Padre le dio, así este pueblo está cumpliendo con este llamado, amigo que me escuchas. Hoy te estamos anunciando que Cristo viene pronto. Hoy te estamos anunciando que lo que ves en las noticias, que lo que ves en las calles, que lo que ves en el mundo es, aleluya, señal de que el fin viene pronto. El que este evangelio se esté predicando en todo el mundo, en toda nación, en toda lengua, es testimonio de que Cristo viene pronto, de que el fin está cerca, de que lo que hoy ves dejará de ser
porque viene grande tribulación para este mundo. Si no nos arrepentimos, si no nos apartamos del pecado, si no, aleluya, dejamos lo malo, lo que a Dios no le agrada, estaremos expuestos, amigo que me escuchas, a la grande tribulación que viene para este planeta. Pero si nosotros nos arrepentimos hoy, si nosotros nos apartamos hoy del mal, hoy del pecado, si nosotros hoy aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aleluya, la palabra nos enseña que Él nos librará del día malo, aleluya, que Él vendrá en las nubes, aleluya, con voz de mando y con trompeta de Dios, aleluya, y levantará su iglesia, levantará a los que hemos creído en Él y nos llevará, nos sacará, nos arrebatará, aleluya, de este mundo perverso y pecador, y no veremos, aleluya, la grande tribulación que viene para esta tierra. No la veremos, y por eso estamos testificando hoy, amigo, de ese Cristo que es poderoso. Pero lamentablemente, como en tiempos, aleluya, en los tiempos de Juan, se está ignorando el mensaje. Como en los tiempos de Juan se está ignorando el anuncio, se está ignorando el llamado, se está ignorando la palabra, se está ignorando, aleluya, la voz de Dios que está recorriendo las calles del mundo, que está anunciándole al hombre, que está, aleluya, diciéndole al ser humano que el fin viene cerca, que está pronto, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, vendrá para este mundo grande tribulación. Se está ignorando esta palabra, se está ignorando esta palabra, y el Señor así nos los muestra, porque el Señor, aleluya, también lo dejó escrito, y el Señor también lo enseñó. Amigo que me escuchas, que en este tiempo iba a ser igual, iba a ser igual. Y el Señor llama a este tiempo como, aleluya, parecidos o iguales a los días de Noé. A los días de Noé. Y mire lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice el Señor de la siguiente manera. Dice el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escuche lo que el Señor está mostrando, cómo el Señor compara este tiempo, cómo el Señor muestra, representa este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tremendo lo que el Señor nos muestra. Así como en los días de Noé, como en el tiempo de Noé. Aleluya. Y déjeme decirle algo. Que Noé, cuando el Señor lo llama a construir el arca, Noé, aleluya, estudiando la palabra,
duró aproximadamente 120 años en la construcción de este barco, de esta arca. Aproximadamente 120 años desde el día que Noé empieza a construir el arca hasta el día en que Noé termina el arca. Y esos 120 años Noé no solo los ocupó, aleluya, construyendo aquel barco, no, Noé no solo los ocupó, aleluya, cortando madera, clavando madera, no solo los ocupó en eso. Noé predicaba, Noé anunciaba que venía juicio para la tierra, que venía para esta tierra destrucción, que Dios había emitido su juicio y venía para esta tierra grande calamidad, que iba a ser destruida por agua, que esta tierra iba a ser, aleluya, destruida por agua, que todo iba a ser arrasado, que todo lo que estaba en esta tierra iba a ser destruido por un grande diluvio que venía sobre esta tierra. Pero aquella humanidad, oiga, qué coincidencias, ¿verdad? Qué coincidencias. Los tiempos de Juan, los tiempos de Noé, los tiempos que hoy estamos viviendo. No creían, porque en tiempos de Noé nunca había llovido sobre la tierra. La palabra nos enseña que solo brotaba o descendía un rocío, pero lluvia nunca había habido sobre la tierra, por lo cual no creían a aquel hombre. Le decían que estaba loco, porque ¿cómo iba a ser la tierra destruida por agua si nunca había llovido, si nunca había caído una gota de agua? Tremendo, ¿verdad? Tremenda la incredulidad del ser humano. Pero dice la palabra que no creyeron, sino hasta el día en que Noé entró en el arca. Tremendo, que solo creyeron cuando aquel hombre Noé entra en el arca. Pero ya era demasiado tarde, porque la palabra nos enseña que el mismo Dios, aleluya, cerró aquella arca con su mano. El mismo Dios selló aquella arca, aleluya, personalmente. Y la palabra nos enseña que lo que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. Lo cual nos indica, como dice la palabra, ya era demasiado tarde para el hombre, aleluya, de aquel tiempo. Ya era demasiado tarde, aleluya. Y dice la palabra que vino el diluvio y se los llevó a todos. Tremendo, ¿verdad? Vino el diluvio y los destruyó a todos, se los llevó a todos, porque no creyeron, porque no creyeron. Qué tristeza, pero es la realidad, es la realidad, es la triste realidad. Hoy la iglesia anuncia, al igual que Juan el Bautista, hoy la iglesia anuncia igual que Noé, que viene juicio para esta tierra, que el fin viene para esta tierra, que todo está cumplido, que las señales que el Señor nos dejó están cumplidas, las estamos viendo cumplidas, aleluya. Hoy estamos predicando, dando testimonio que Cristo viene pronto, que viene grande tribulación para esta tierra. Hoy la iglesia sigue anunciando que en cualquier momento, amigo que me escuchas, en cualquier instante, aleluya, vendrá grande tribulación para el planeta Tierra, y que la única forma de escapar de esta grande tribulación se llama Jesucristo, aleluya. Que el arca de salvación en este tiempo, aleluya, se llama Jesucristo.
Por eso te estamos anunciando a ese Cristo. Por eso te estamos dando a conocer a ese Cristo. Por eso te estamos presentando a ese Cristo. Porque solo a través de Él podemos hallar la salvación. Porque solo a través de Cristo podemos ser salvos. Podemos escapar de la grande tribulación que viene para esta tierra. Pero lamentablemente en su gran mayoría el ser humano no está creyendo el anuncio. No está escuchando, aleluya, el llamado. No se está percibiendo de lo que se está predicando. Óigame, porque es que nosotros no estamos predicando fábulas, ni historietas, ni es que usted, aleluya, nos está viendo a nosotros aquí, aleluya, pidiendo plata, hablando de fábulas, qué sé yo, egipcias, griegas, filosofías humanas. No, usted no nos está viendo en esa actitud. Usted aquí nos está escuchando predicar la palabra, tal cual el Señor nos las dio, tal cual el Señor nos las encomendó. Usted aquí no nos ve a nosotros jugando, echando chistes, haciendo teatro. Usted aquí a nosotros nos ve predicando la palabra de Dios, anunciando que Cristo viene pronto, que el fin está cerca. Amigo, ¿y por qué lo hacemos? Porque la palabra nos enseña. Y cuando veáis estas cosas, sabed que el fin está cerca. ¿Cuáles cosas? Terremotos, pestes, enfermedades, rumores de guerra, disensiones. Oiga, amigo que me escuchas, aleluya. Todo esto está cumplido, amigo que me escuchas. Y la última señal es la de la predicación de este evangelio, la de el anuncio de esta palabra. Aleluya. Y dice el Señor que después que este evangelio sea predicado a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, a todo hombre, entonces vendrá el fin. Las señales están cumplidas, amigo que me escuchas. Es tiempo de apercibirnos de lo que viene para este mundo. Es tiempo de que usted y yo, aleluya, seamos apercibidos, estemos apercibidos, conozcamos el tiempo en el cual estamos viviendo, sepamos el tiempo en el cual estamos viviendo, que nos es necesario arrepentirnos. Porque el mensaje de Juan el Bautista en esta tierra era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mensaje de Noé en esta tierra era: arrepiéntanse, porque viene juicio para esta tierra, viene un grande diluvio para este mundo. Arrepiéntase, porque el Señor ha dicho que destruirá la tierra, aleluya, con grande diluvio. Y porque el mensaje de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo es el mismo: arrepentidos y convertidos, porque Cristo viene pronto, porque pronto viene juicio para esta tierra, porque pronto, aleluya, oh amigo que me escuchas, para esta tierra viene la grande tribulación, aleluya, terrible tribulación. La palabra dice: la cual nunca ha habido sobre esta tierra. Tremendo, ¿verdad? Una tribulación la cual nunca ha habido sobre esta tierra. Pero el día de salvación es hoy. El día que el Señor ha dispuesto para ti y para mí es hoy. Hoy es el día en el cual nosotros tenemos la oportunidad de conocer a ese Cristo que hoy estamos presentando. Aleluya. De acercarnos a ese Cristo el cual hoy te estamos predicando. De, aleluya, humillarnos ante ese Cristo el cual hoy
te estamos anunciando, aleluya, y la palabra nos enseña que todo aquel que en él creyere será salvo, aleluya, y tendrá vida eterna. La palabra nos enseña, bendito sea el nombre del Señor, que el que creyere en el Hijo de Dios, aleluya, ese será salvo, mas el que no creyese en él será condenado. Amigo que me escuchas, discúlpame si te he incomodado, pero es necesario, porque a Juan no le era cómodo predicar esto, decirle a alguien que estaba en adulterio que era un adúltero, y más siendo el gobernador de aquella nación. A él no le era fácil decirle a aquellos que iban, aleluya, a él a bautizarse: generación de víboras. ¿Y quién os enseñó a huir de la ira venidera? A Juan no le era fácil ni sencillo decir estas palabras a aquellas personas, como no nos es fácil a nosotros decirle, aleluya, al adúltero que le es necesario arrepentirse, al fornicario que le es necesario arrepentirse, al mentiroso que le es necesario arrepentirse, al idólatra que le es necesario arrepentirse, al brujo que le es necesario arrepentirse, al hechicero que le es necesario arrepentirse. Aleluya, no es fácil para nosotros, porque sabemos, aleluya, que nos van a mirar mal, porque sabemos que nos van a hablar mal, porque sabemos que nos van, aleluya, a apartar de sus vidas, a sacar de sus vidas. Pero tenemos un llamado, nos han hecho un llamado, nos han hecho, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, un llamado, y es un llamado del cielo, y es un llamado de lo alto, aleluya, el cual, aleluya, el Señor nos ha dicho: id y predicad la palabra, id y predicad la palabra. Y estamos cumpliendo esa orden, estamos cumpliendo lo que el Padre nos ha demandado hacer: traer la palabra del Señor, dar a conocer a Cristo, testificar de Cristo, anunciar que viene pronto. Aleluya, decirte, amigo que me escuchas, decirte que es hora, que es el tiempo, que es el día de escapar de lo que viene para este planeta Tierra. Hoy es el día que el Señor ha preparado para ti. Hoy es el día. No te quedes a vivir la grande tribulación que viene para este mundo. No te quedes a experimentar lo que es o será el gobierno del anticristo en este mundo. No te quedes a experimentar la grande persecución que vendrá para este mundo, amigo que me escuchas. Porque si lo que hoy estamos viendo es malo, es terrible, imagínate cuando venga aquello sobre esta tierra. 21 juicios, dice la palabra, vendrán para este planeta Tierra. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. Juicio para la naturaleza, juicio para los mares y ríos, juicio para el hombre. Nada se le escapará a Dios, nada. Aleluya. Por eso hoy te presentamos al Cristo de la gloria, que tiene el poder, que tiene la autoridad de perdonar pecados, de rescatarnos de eso que viene tan terrible para esta tierra. Si le recibimos, si le aceptamos, si empezamos a vivir una vida piadosa, santa, como Él nos la demanda, como Él, aleluya, lo exige, veremos la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados. No veremos la grande tribulación, porque el Señor ha prometido que nos libraría del día malo. Pero esto es para los que creen, esto es para los que reciben al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que le rechazan, lamentablemente, amigo que me escuchas, llegará un día, aleluya, el cual será demasiado tarde. Y como en los días de Noé, aleluya, cuando quieran correr, aleluya, a buscar
la salvación de sus vidas, ya será demasiado tarde. Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y yo quiero que allí donde tú estás, me acompañes. Yo quiero que allí donde tú estás, aleluya, recibas al Señor Jesucristo.